Bueno, visto este primer panorama que hemos tenido respecto de el derecho a la escucha de niños, niñas y adolescentes en los procesos como parte de este derecho más amplio de participación, me interesa profundizar en los, digamos, en las cuestiones que están relacionadas o que de alguna manera están enlazadas con este derecho a la escucha y que tienen que ver con el derecho a la información y cómo se lleva adelante esta comunicación con los niños y niñas. En realidad, el derecho a ser informado es un derecho esencial que hace parte justamente de lo que conocemos como el consentimiento informado, para que uno pueda emitir una opinión respecto de una cuestión que lo involucra y que esta opinión de alguna manera me comprometa o de alguna manera tenga un impacto en relación al ejercicio de mis derechos, es necesario o es imprescindible primeramente que esté informado. E incluso en algunas constituciones provinciales este derecho a la información y el derecho a la comunicación es un derecho constitucional. Así, por ejemplo, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 12, se dice que todas las personas de la provincia tienen, entre otros derechos, el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Y esto como una muestra de una norma constitucional, en realidad de manera general, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad justamente nos traen estos derechos a la información y a la comunicación y a la participación, específicamente como derechos concretos que tienen que ser cumplidos al momento de la celebración de los actos judiciales. En la sección primera de las 100 reglas de Brasilia, bajo su regla 51, las reglas hablan del derecho a la información procesal o jurisdiccional. Y las reglas dicen: se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en situación de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad. Entonces, de esta regla 51 nosotros vemos el derecho a la información, que la persona sea debidamente informada, y que esa información tiene que ser una información adaptada a las circunstancias determinantes de esta vulnerabilidad. Las 100 reglas determinan también en la regla 52 y en la regla 55 cuál es el contenido que tiene que tener esta información. Entonces dice, bueno, cuando la persona en situación de vulnerabilidad tiene que formar parte o hacerse parte de una actuación judicial, tiene que ser informada de las cuestiones esenciales. Primero, cuál es la naturaleza de la actuación judicial. Y en el caso pensemos de un niño o niña adolescente, bueno, ¿sabés por qué estás acá? ¿Por qué concurrís a este proceso? ¿Sabés quién soy? En primer lugar, identificar a todos los operadores que se encuentran presentes en la audiencia y no partir de la base de que el niño va a tener que saber quién es cada uno de esos operadores. E incluso identificar no solamente con el nombre, no tiene mucho sentido decirle: yo soy el juez, él es el asesor de incapaces, él es el abogado, sino explicarle: él es el abogado del niño, su tarea acá es estar presente para garantizar que tus derechos puedan ser atendidos a través de lo que tiene que ver con tu participación en este proceso, a través de tu palabra, a través de lo que vos tengas deseos de expresar o tengas ganas de que sea tenido en cuenta. Es decir, ir explicando en un lenguaje llano para que los niños sepan, en primer lugar, dónde están y, en segundo lugar, ¿por qué están? Es decir, cuando las reglas hablan de la naturaleza de la actuación judicial, en realidad se refieren, bueno, ¿qué se está debatiendo acá? ¿No? Bueno, este es un proceso donde tus padres están tratando de ponerse de acuerdo respecto de quién va a tener tus cuidados, respecto de en qué vivienda vas a vivir, respecto de cómo vas a poder manejar tus vacaciones, quiénes se van a ocupar de llevarte y traerte del club. Es decir, ir explicándole esto que nosotros llamamos cuidado personal o lo que llamamos ejercicio de la responsabilidad parental en un lenguaje que el niño pueda dar cuenta. Después también es importante, según las reglas, explicar el papel que tiene la persona dentro de la actuación, o sea, hacerle saber, en el caso de los niños y niñas, que es sumamente importante conocer su opinión, que es sumamente importante que aproveche esta oportunidad para poder volcar todas aquellas inquietudes que tiene o aquellos deseos que tiene en relación a la cuestión que se está debatiendo, pero también hacerle saber que no tiene la responsabilidad de tomar una decisión. Esto, aunque parezca una pavada, es realmente algo que alivia mucho a los chicos en los procesos, y también es importante que los abogados y abogadas del niño lo incorporen, porque en realidad en la medida en que se brinda tal empoderamiento a la participación del niño a través de un abogado,
Tal vez un niño o un adolescente puede sentir que pesa sobre su espalda el peso justamente de la toma de decisiones respecto de su situación y no está muy seguro o muy de acuerdo en tomar estas decisiones. Entonces es importante hacerle saber que su participación es un engranaje más dentro de este proceso, que es una oportunidad más que se le da para poder ser escuchado, pero que las decisiones siempre van a ser tomadas por un otro, que en este caso es el juez o la jueza, para quien es importante garantizar esta escucha. Y también es importante, según las reglas, la modalidad de asistencia o de apoyo que este niño o niña puede recibir, con lo cual en el marco de la figura del abogado del niño es importante hacerle conocer en esta audiencia de contacto personal al niño o la niña que tiene derecho a designar un abogado o abogada que lo patrocine y que también tiene derecho a no designarlo. Esto porque es importante insistir en que la actuación con abogado del niño no es algo que impone el juez en todo caso, sino que también tiene que ir de la mano del deseo o no, o de la voluntad o no de este niño de participar de manera en carácter de parte técnica dentro del proceso. Las reglas también nos hablan de las formas o los medios en que se va a suministrar esta información y nos dicen que la información se va a prestar de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad y que se van a tener que utilizar tecnologías de información y de comunicación que sea accesible, comprensibles y adaptadas a la situación de la persona. Esto lo vamos a ver en un rato respecto de las tecnologías, por ejemplo, de la comunicación, cómo hoy funciona todo el sistema de mensajería, de contacto por WhatsApp, de comunicaciones telefónicas y demás, que incluso la pandemia ha venido a fortalecer como casi únicos medios posibles de comunicación, pero donde, bueno, algunas de estas buenas prácticas pueden ir quedando en tanto que no obstruyan o de alguna manera no eludan o eliminen la inmediación. En la sección segunda, las 100 reglas hablan de la celebración de los actos judiciales y en las reglas 58, 59 y 60 traen justamente los requisitos o los contenidos que tienen que tener estos actos judiciales. Bien, dice una frase esencial, las 100 reglas dicen: toda persona en situación de vulnerabilidad tiene derecho a entender y a ser entendida, con lo cual hay que reducir todas las dificultades de comunicación que afecten la comprensión de estas actuaciones judiciales. Y luego establece dos requisitos en torno a dos cuestiones que yo les traigo hoy para analizar en relación al uso de lo que vamos a ver como el lenguaje accesible o el lenguaje sencillo, y que es el contenido de las notificaciones y requerimientos y el contenido de las resoluciones judiciales. Respecto de las notificaciones, las 100 reglas dicen que en las notificaciones y requerimientos se deben usar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, procurar que el instrumento de la notificación vaya acompañado de un documento en formato accesible para que de alguna manera pueda traducirse, y esto a cualquier persona en situación de vulnerabilidad, no solamente a los niños y niñas, que pueda traducirse el contenido de esa resolución y que de alguna manera también acerque o borre o elimine las barreras que están entre el ciudadano o el justiciable y la administración de justicia. Y después, en cuanto al contenido de las resoluciones, las 100 reglas insisten respecto de que en las resoluciones judiciales deben emplearse términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de que tengan rigor técnico, ¿no? Esto de pensar cuando se labra una sentencia, cuando se escribe una sentencia, que no va dirigida a su publicación en una revista jurídica o a los grandes debates en el marco de jornadas académicas, sino que en realidad va dirigida al destinatario del servicio de justicia, que es el ciudadano. Bueno, con más razón hay que pensar cuál es el modo para que estos niños o estas niñas reciban en el lenguaje comprensible el contenido de estas sentencias que resuelven nada más y nada menos que sobre el ejercicio de sus derechos. Incluso las 100 reglas dicen debe respetarse el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a través de qué maneras o de qué mecanismos se puede asegurar un debido proceso a los niños, niñas y adolescentes? Primero pensando desde el acceso a la justicia hasta llegar a la tutela judicial efectiva, para cuyo camino o cuyo recorrido va a tener que darse una adaptación sin duda de las formas procesales tradicionales, ¿no? En realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 17, ha insistido sobre este tema respecto de la necesidad del reconocimiento de garantías especiales a los niños y niñas en los procesos. La Corte Interamericana dice, si bien los derechos procesales y las garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños
por las condiciones especiales en que ellos se encuentran, supone que hay que adoptar ciertas medidas específicas para que gocen efectivamente de estos derechos y de estas garantías. Y sobre esta cuestión puntual de las adaptaciones procesales y de la importancia del análisis ya no jurídico, sino interdisciplinar de los procesos, hay un documento sumamente interesante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, que es el informe hacia la garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los sistemas nacionales de protección. Este informe es una especie de catálogo respecto de los requerimientos ajustados que deben tener los procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes para hacer realidad sus garantías procesales. En este informe, la Comisión Interamericana detecta algunas de las barreras y elementos disuasorios en el acceso a la justicia de los niños y niñas y menciona, entre otras, la falta de conocimiento por los niños y las niñas de sus derechos, de la posibilidad de interponer denuncias y dónde pueden hacerlo y a quién tienen que acudir. Menciona también, y esto es importante para los y las abogados de niños, niñas y adolescentes, la limitación de la legitimación activa, porque en algunos casos, en muchos países, dice la legitimación activa se limita exclusivamente a los progenitores o a los tutores, sin que los niños puedan ejercer los derechos por sí mismos, con asistencia letrada. Hablan específicamente de la situación de aquellos estados en donde no existe una asesoría jurídica y especializada de carácter gratuito, y también en los casos en que existe los déficits que hay respecto de que este asesoramiento letrado y gratuito no se presta a todos los niños por igual, en particular a aquellos niños que están en situaciones o en condiciones más vulnerables, como son, por ejemplo, los niños que se encuentran privados de sus cuidados parentales. Habla también de la escasa adaptación de los procedimientos judiciales a los niños y niñas y de la falta de especialización de los juzgados, no solamente de especialización jurídica, sino también de formación transdisciplinar o de formación interdisciplinar adecuada para intervenir en procesos en que se encuentran en presencia personas vulnerables como son los niños y niñas. También dice el informe de la comisión que los procedimientos judiciales tienen que adaptarse para ser ágiles, accesibles, apropiados y comprensibles para los niños y niñas, que debe brindarse información suficiente sobre los derechos que se encuentran en juego y sobre los modos en llevar adelante el ejercicio de estos derechos, y que esta información tiene que brindarse en un lenguaje accesible. Asimismo, el informe dice que para poder facilitar el derecho de los niños a ser escuchados es fundamental que los estados aseguren el acceso a una asesoría y una representación jurídica gratuita y de calidad para los niños y niñas. Y esto de pensar en la representación jurídica de calidad nos obliga también a analizar los requisitos que dispone el artículo 27 de la ley 26061 en nuestro caso, cuando habla del letrado preferentemente especializado en niñez, adolescencia, ¿no? Con lo cual, una vez puede preguntarse en determinados contextos si es realmente únicamente la versación en niñez y adolescencia la que debe exigirse al abogado del niño, porque hay que ver cuál es el tipo de proceso o el tipo de conflicto judicial en el cual el niño tiene que intervenir, porque claramente si es una cuestión relacionada con una adopción, con el ejercicio de la responsabilidad parental o con un régimen de comunicación y visitas, bueno, obviamente nos va a interesar la versación en niñez y adolescencia. Pero también, y sin dejar de lado esa versación en niñez y adolescencia, hay que pensar que si el conflicto que involucra al niño es un conflicto sucesorio, es un proceso de daños y perjuicios o es su participación en una quiebra, va a ser más importante que el abogado del niño tenga versación en estos aspectos específicos que involucran al proceso concreto o al conflicto concreto que involucra al niño, y no tan puntualmente en su versación en niñez y adolescencia. Claro está que de todos modos, este abogado que está versado en daños y perjuicios o que está versado en quiebras, si actúa como abogado del niño, definitivamente tiene que saber de qué manera ajustar sus herramientas de comunicación y de accesibilidad para darse cuenta que se encuentra frente a un cliente diferencial, que no es el cliente adulto, mayor de edad, que está acostumbrado a atender, sino que es puntualmente un niño o un adolescente. También el informe de la Comisión Interamericana habla respecto de la participación del niño o niña en el proceso y dice que, bueno, que esta participación no es cualquier tipo de participación, sino que va a ser una participación significativa y protagónica,
que va a comprender la posibilidad de expresarse y también la posibilidad de ser escuchado, y que para poder expresarse el niño tiene que recibir toda la información y el asesoramiento necesario en espacios y procesos adecuados y adaptados, donde debe facilitarse apoyo para que pueda expresar su opinión, y que además deben dejarse debida constancia de modo razonado de cómo se consideraron las opiniones del niño. No dejarse constancia de qué es lo que dijo el niño, porque eso es algo que siempre hay que consultarlo a los chicos y a las chicas en los procesos respecto de si quiere que quede en constancia o no de lo que han sido sus expresiones y sus deseos, pero sí debe dejarse constancia de modo razonado en las resoluciones de qué modo se han considerado las opiniones y las expresiones del niño. Entonces, como contracara o como requisito previo para este derecho a participar, el derecho a conocer y el derecho a comprender. Y para poder comprender y para poder conocer, me tienen que informar. De modo que acá tenemos dos derechos esenciales o derivados de la participación, que son el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Entonces, las preguntas que podemos hacernos son: ¿qué requisitos debería contener una resolución judicial para que pueda ser comprensible y que pueda entenderse que el niño como destinatario ha podido ser informado adecuadamente de lo que se ha resuelto? ¿Y qué requisitos también deberían tener las notificaciones o las comunicaciones que se realizan dentro de los procesos cuando van dirigidos a los niños y niñas? Y de la mano de la figura del abogado del niño, ¿de qué manera este abogado o abogada del niño debe transmitirle las resoluciones que han sido dictadas en el proceso? Y también, yendo un poquito más lejos, pensar si el abogado o abogada de los niños no estaría obligado a requerir en el marco del proceso una traducción de las decisiones judiciales que se dicten a un lenguaje sencillo para que ello pueda ser comprendido por su destinatario. ¿Bien? Es decir, ¿cuál va a ser el papel que va a tener el abogado del niño? ¿Va a asumir la complejidad de la resolución judicial y traducirle el significado técnico o el significado jurídico al niño? Esto es una opción. Otra opción que entiendo que es superadora y que es la que propongo y a la que adhiero es pensar entre la dinámica de las múltiples facetas y de las múltiples funciones que involucra la figura del abogado del niño, pensar que el abogado del niño estaría legitimado y tendría incluso una carga en un sentido de una buena práctica de requerir una versión sencilla de las decisiones para que realmente el proceso linealmente pueda haber sido un proceso accesible para su cliente, que es en este caso este niño, niña o adolescente. ¿Y esto por qué? Esto es contrario al tecnicismo, rompe con el derecho procesal, con la formalidad. Bueno, claramente rompe con algunas cosas, pero en realidad no tenemos que pensar tanto en esta dupla del tecnicismo versus la accesibilidad, sino pensar a través de esta accesibilidad cómo se pueden ir corriendo estos tecnicismos y se puede desformalizar de alguna manera los procesos y brindar la accesibilidad y la comunicabilidad a través de estos formatos más accesibles. Recordemos que conforme lo ha insistido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda persona que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad es tributaria de ciertas medidas de protección especiales en función de las particulares circunstancias en que se encuentra, con lo cual estas particulares circunstancias dadas por la condición de niñez obligan al Estado a determinadas medidas especiales. Estas medidas especiales implican prácticas o políticas concretas que en este caso tienen que ver con la adaptación de estos procesos judiciales para hacerlos más accesibles y más comprensibles a los niños y niñas. Entonces ahora, en esta última parte, me interesa traerles algunos ejemplos de buenas prácticas que responden un poco a esta pregunta, bueno, ¿cómo se escucha o de alguna manera cómo se comunica uno desde el ámbito judicial y cómo también se comunica el abogado del niño con las niñas y adolescentes que en este caso van a ser sus asistidos o sus clientes? Bueno, sin duda hay que tener en cuenta la franja etaria en la cual nos encontramos, pensar que todos los adolescentes, por ejemplo, usan la mensajería de WhatsApp y que muchos niños, porque incluso hay chicos que a los 8 o 9 años ya tienen su propio móvil y tienen su propia mensajería de WhatsApp, con lo cual esta es una modalidad que se implementa, por ejemplo, en el ejercicio de la función, en el ámbito de las asesorías, y que también sin duda implementará el abogado del niño o niña. Claramente ningún abogado del niño puede llegar a una audiencia
a que he sido convocado sin haber tenido contacto con el niño o sin por lo menos tener el número de teléfono del niño para poder hacer una comunicación con él o con ella y poder generar un primer contacto, ¿no? En este sentido, aquí hay bastantes experiencias en nuestro país respecto de comunicaciones y accesibilidad. Me interesan mucho las que propone la doctora Mariana Rey Galindo del Juzgado de Familia y Sucesiones de Monteros, Tucumán, porque es una jueza que puede dar cuenta a través de su praxis de la puesta en realidad de estos imperativos de accesibilidad y de menos declamación y más acción práctica para los niños y niñas. Entonces ella pone como ejemplo, por ejemplo, en el marco de un proceso de protección de persona que estaba dirigido a la protección de una madre y de un niño, luego de una audiencia, este niño, Tiago, le pide a la jueza que por favor cuando haya otra nueva audiencia le mande una comunicación por WhatsApp, porque en realidad estando el WhatsApp y estando la foto, él puede darse cuenta enseguida que la convocatoria es del juzgado, quién le manda el audio y contestar, porque no sabe leer, ¿no? Entonces el WhatsApp permite ya no mandarle un mensaje escrito, sino mandarle un audio, y con la foto este niño podría darse cuenta respecto de que es el juzgado quien está mandando esta notificación o esta invitación que es como lo trabaja esta jueza, ¿no? Ella dice, no notifico la fijación de audiencia, sino que invito a que concurran a mi juzgado. Hay otro caso que plantea de una adolescente que tiene una niña también de 7 meses en un proceso de alimentos y que pide por las dificultades en las comunicaciones y en las notificaciones que también las notificaciones se le hagan por vía de WhatsApp porque es mucho más accesible y se asegura de esa manera que llega la comunicación. Entonces, bueno, esto es importante también a considerar por los y las abogadas del niño que tienen otras modalidades de comunicación con sus clientes, aparte de lo que tiene que ver con la comunicación presencial, y que el niño pueda tener el número de teléfono de su abogado como una vía de comunicación directa que también evita, sobre todo cuando son chicos de edades más chicas, esta necesidad de intermediación permanente con el adulto o el representante legal. Hay otras cuestiones que también se intentan modificar en las prácticas judiciales para romper las barreras de accesibilidad y que tienen que ver, por ejemplo, con el rediseño de las salas de audiencias, pensando en entornos, estas salas amigables o salas accesibles para niños y niñas. También, por supuesto, exigir, esto de parte del abogado, exigir siempre que sea el juez o la jueza de manera directa el que escuche al niño o niña y no solamente el equipo técnico. Esto no quiere decir que el equipo técnico no pueda escuchar al niño, claramente que sí, definitivamente puede, e incluso es aconsejable muchas veces que lo haga en compañía o que integre la audiencia en la cual el juez va a tomar esta audiencia, pero no se cumple el contenido del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño si la audiencia de escucha es con la psicóloga o con el equipo técnico. La audiencia de escucha en el marco del artículo 12 es con el juez o la jueza, ¿bien? Y en este sentido, para celebrar esta audiencia, reemplazar las citaciones formales por convocatorias a entrevistas o por una invitación a concurrir. En este sentido, también puede hacerse llegar una carta a un niño o a una niña, donde, por ejemplo, si hay obstrucciones de parte de su familia para que el abogado del niño tome contacto con él porque hay un discurso colonizado o alguna cuestión que no permite irrumpir en la dinámica familiar, también puede recurrirse a la escuela en la cual se encuentre el niño o la niña, entregar una carta al directivo del abogado para hacérselo llegar a su cliente y de alguna manera poder llegar a este niño o niña. Es decir, hay múltiples alternativas que pueden manejarse. Yo me tomé la libertad de tomar algunos modelos que obedecen a estas prácticas de la jueza Rey Galindo de Tucumán, que les voy a leer de qué manera ella practica las notificaciones y que ella llama invitaciones a concurrir a audiencia. En realidad lo hace en el formato de una cédula de notificación que ya va en un formato más amigable, con un dibujo de unas manos, con niños y colores, es decir, que ya es una cédula o un documento amigable a quien la recibe, y donde le dice, por ejemplo, lo siguiente: hola X, mi nombre es Mariana, soy jueza de familia de Monteros. Quiero invitarte a que tengas una charla o entrevista conmigo en mi oficina, aquí en Monteros, en cualquier día de esta semana. La razón es que tu abuela y tu tía nos informaron que existen algunas cuestiones tuyas que son muy urgentes de resolver. Me gustaría hablar con vos y escucharte, conocer tu opinión y poder tomar algunas decisiones. Así que te invito a que vengas, podés hacerlo acompañado de una persona en quien vos confíes y también tener un abogado propio, si es que así lo decidís. Para tener un abogado, que se le llama abogado del niño, vamos a poder solicitarlo al colegio de abogados.
Mi oficina está en el Poder Judicial de Monteros, que seguramente te van a indicar, y si no pudieras venir, me avisás llamándome por teléfono para que yo pueda coordinar tu traslado de otra manera. Te dejo el teléfono de mi oficina y pedís que te pasen conmigo o con Oscar, que es mi secretario, y de esa forma vamos coordinando. Deja el número de teléfono y se despide diciendo te espero. Con lo cual también esta invitación abierta, que queda con esta amplitud y con este buen vínculo, que es saber que hay un juez o una jueza que me está esperando para que yo pueda manifestar mi opinión y mis deseos. También otras buenas prácticas tienen que ver con el traslado del juez o jueza y los operadores al lugar donde se encuentra el niño o niña alojado, por ejemplo, en el marco de una medida de protección. En este caso, el abogado del niño claramente no va a esperar que el adolescente venga a su estudio jurídico, sino que debe trasladarse al lugar en el cual está este niño institucionalizado o este adolescente institucionalizado, o también al hospital, por ejemplo, en el cual se encuentra internado, y que en muchos otros casos sirve también para eliminar otras barreras de accesibilidad, como por ejemplo son las que tienen que ver con el pago del boleto de transporte en colectivo, etcétera. Y después también la accesibilidad aparece puesta de manifiesto en el resultado de las sentencias. En las sentencias tenemos varios ejemplos. Me parece importante insistir con esto de la facultad y más bien pensarlo como una buena práctica también de los abogados del niño de solicitar sentencias de lenguaje accesible, que no necesitan muchos párrafos, necesitan 2 o 3 párrafos nada más para poder explicarle a un niño qué es lo que se decidió. Y así les traigo una sentencia del Juzgado de Familia y Sucesiones de Monteros, que veníamos mencionando, donde luego de resolver dice: el resultado de la sentencia en lenguaje sencillo para Tiago. Tiago, teniendo en cuenta tus deseos y tus sentimientos, los cuales tuviste oportunidad de contarme en el momento de llevarse a cabo la entrevista en el juzgado, es mi intención informarte lo que he decidido sobre el contacto entre vos y tu papá Ezequiel. Quiero explicarte que, de acuerdo a lo que hayamos conversado, vas a mantener la comunicación con tu papá Ezequiel durante los fines de semana para que puedas quedarte a dormir en la casa de él y así pasar más tiempo juntos. Las personas que te van a retirar de la casa de tu mamá serán tu abuela Emma y tu tía Cintia. Cualquiera de ellas también se ocupará de llevarte de regreso a tu casa. En tus vacaciones podrás estar más tiempo con tu papá Ezequiel y salir de paseo al lugar que decidan. La mamá y el papá Ezequiel también lograron acordar que podrás salir de vacaciones con cualquiera de ellos. También se pusieron de acuerdo que para los actos de la escuela en que participes podrán ir los dos y acompañarte en ese momento. También quiero volver a invitarte a que vengas a mi oficina en el momento en que sientas el deseo de hacerlo, para que pueda explicarte personalmente todo lo que pudimos arreglar en este expediente. La carpeta de papeles que viste en mi escritorio, ¿te acordás? Y que para poder hacer eso fue muy importante que vos hayas opinado sobre algunas cosas. Fíjense qué importante cómo la jueza hace esta devolución respecto de la importancia que tuvo la escucha del niño en esa carpeta de papeles que estaba sobre su escritorio, ¿no? Que el niño puede comprender así qué es lo que se habla cuando se habla de un expediente. Después les traigo otro ejemplo de una sentencia del año 2019 del Juzgado de Familia número 2 de Esquel, en un caso de supresión de apellido, donde la jueza le habla a Ignacio y le dice: tuve en cuenta tu pedido de dejar de llevar en tus documentos el apellido de la familia de tu papá y estudié mucho tu solicitud. Por ser un tema que tiene mucho que ver con tus sentimientos más profundos y ser vos un niño que está creciendo y aprendiendo, le pedí a la psicóloga Juliana que te entreviste, conozca a alguno de tus parientes y me cuente más sobre vos. También escuchamos a otra gente que te conoce, que los abogados llaman testigos, y a tu madre y a tu padre. Llegué a la conclusión que lo que vos pedís es razonable porque tus motivos son fuertes y no tienen que ver con lo que te pudieron decir las personas más cercanas, sino con lo que realmente vos querés. Pero también quiero decirte que ser papá o mamá es una de las tareas más difíciles y que es un camino que no siempre se hace de la mejor manera sin equivocarse. Mucho tiene que ver lo que aprendimos cuando somos niños o niñas y creo que en el caso de tu progenitor algo de eso le pasó. Se lo hicimos ver y esperamos que pueda mejorarlo. Lo que más nos interesa es que vos no sientas que es tu culpa o que hiciste algo mal, porque no es así. Hay algo que es importante que sepas: este cambio de apellido no significa que tu padre deja de ser para la ley la persona que tiene el deber de brindarte lo que necesites. También quiero decirte que más adelante, si lo deseas, puedes ir al registro de Estado Civil y las personas y agregarte nuevamente el apellido que a partir de esta decisión no deberás llevar. Estoy a tu disposición para lo que necesites, inclusive si querés que te aclare algo de lo que te escribí. Bien, con lo cual también queda la apertura hecha a una mayor explicación respecto de este proceso. Y después una sentencia sumamente interesante de este año 2020, del mes de febrero, de un juzgado de Córdoba, que es una sentencia sumamente interesante porque es un caso de pluriparentalidad, es decir, de triple filiación en el caso de una adopción. En realidad, no quiero entrar en la sentencia para no hacerles esto muy extenso o más aburrido, pero
En realidad era un caso donde la guarda con fines de adopción primeramente había sido otorgada a los dos cónyuges, luego ellos se separan y la nueva pareja de la mujer pide también la guarda con fines de adopciones para sí. Lo cierto es que en realidad esta niña, se le otorga la guarda con fines de adopción también a la nueva pareja y que esta niña mantenía contacto y mantenía vínculo con ambos, a quienes consideraba a ambos sus padres. Esto surge del informe técnico de adopción que se realiza en el juzgado. Es vivenciada, dicen, esta situación con naturalidad por la niña, quien reconoce a uno de esos señores como su padre, pero también identifica al otro como su padre, aseverando que tiene dos papás y su mamá. Con lo cual, el fiscal plantea en el caso la inconstitucionalidad del artículo 558 y el reconocimiento de la triple filiación por adopción. El juzgado ordena la designación de un abogado del niño para esta niña. La niña comparece dentro del proceso junto con su abogado del niño y expresa que desea ser adoptada no solamente por quien había sido el primer esposo de su mamá, sino también por quien es la nueva pareja. Con lo cual es la niña con su abogado del niño quien está pidiendo el reconocimiento de su triple filiación. También fueron citados los hermanos, que tiene por el lado de ambos padres, y manifestaron estar de acuerdo con este planteo. La niña hace un relato muy llano de la compañía de su abogado del niño. Dice: primero vinieron mi mamá y mi papá tal, me llevaron del hospital y me cuidaron, pero después vino tal otro que también para mí funciona como mi papá, y yo a los tres los quiero como mis papás porque con los tres me crío de esta manera. Con lo cual en el fallo se declara la prevalencia del principio de socioafectividad, y para eso se corre la limitación del doble vínculo que establece el artículo 558 del Código Civil y Comercial, reconociendo específicamente un caso de triparentalidad o de pluriparentalidad. Lo que es importante también como segunda cuestión en este fallo es la traducción que de esta sentencia se hace para esta niña después de haber dictado técnicamente, es decir, la declaración de inconstitucionalidad del 558 y del 634, inciso D, el otorgamiento de la adopción plena pluriparentalidad, la inscripción de la sentencia en el registro, etc. Pero es importante ver cómo se baja esta sentencia en un lenguaje accesible para esta niña de la siguiente manera. Dice la sentencia: finalmente me dirigiré en forma personal y directa a la niña de autos con la simplicidad que este caso concreto requiere para explicarle qué significa esta resolución. Y le dice: M, quería contarte que lo que hicimos durante todo este tiempo fue buscar lo que era mejor para vos. Hace mucho que nos conocemos, has venido a hablar conmigo varias veces, también en otras oportunidades fueron a verte a tu casa personas que querían observar que el lugar donde vivías, y quienes te protegían lo hacían bien, cuidándote en todo momento. Esas personas adultas escribieron un montón de papeles, y en ellos expresaron que estás muy bien junto a tu mamá A y tus dos papás F y C, como vos los llamás. Incluso vinieron a verme personas que los conocen a los cuatro, y todos me contaron que conformaban una verdadera familia, que los veían totalmente integrados. Después hablaste conmigo, me dijiste que conocías a lo que venías, que estabas de acuerdo con que A, F y C sean tus papás para siempre. Y a la vez me dijiste que querías llamarte MJFFB. Todos estuvieron de acuerdo con que eso suceda y respetan tu opinión. En esa oportunidad también pude observar el amor que sienten tu mamá, tus papás y tus hermanos con vos. Ellos están dispuestos a seguir acompañándote siempre en todo tu proceso de crecimiento. Con ellos compartirás las tareas escolares, juegos y todo lo que te gusta. Además te ayudarán cuando tengas algún problema y te cuidarán cuando estés enferma. También vos vas a tener que acompañarlos y mimarlos mucho. Por eso es necesario que esos que sienten y demuestran a todos que son una familia quede plasmado en los papeles, para que a nadie le queden dudas. Entonces, como vos pediste, te vas a llamar MJ, que son los nombres con los que te identificás, pero tu apellido en adelante será FFB. Así que ahora, por ejemplo, en el colegio, cuando te tomen lista, te van a decir MJFFB, y así te van a reconocer todos y en cualquier lugar a donde vayan. Eso fue lo que hicimos todo este tiempo. Buscar lo más beneficioso para vos, y que A, F y C sean tus papás es algo que eligieron ustedes, y esa elección día a día se fue haciendo más fuerte. Entonces, como vamos viendo, hay diferentes muestras, diferentes ejemplos a lo largo del país que dan cuenta de esta accesibilidad o de estas buenas prácticas en torno del lenguaje accesible cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes.